Entonces vemos acá que Pablo apela, ¿verdad? Lo primero que Pablo hace acá en esta carta es que él apela, fíjense, a que nosotros abramos nuestros ojos para que no seamos engañados. Y por eso he puesto, ¿verdad? Le he puesto al primer punto, ¿verdad? En ojo abierto no hay engaño. Y me refiero específicamente, no solamente al dicho, ¿verdad? Este era un dicho que lo decía mucho mi abuela. Tal vez su contexto era diferente, ¿verdad? Porque se refería más bien a ir al mercado, ¿verdad? Pero de alguna manera nosotros también, ¿verdad? Estamos en una vida de gran mercado donde se nos trata de vender o regalar cosas que no vienen de Dios. Y por eso es importante, como Pablo dice acá, lo primero que vamos a leer en el versículo 8, que abramos nuestros ojos para no ser engañados. Colosenses 2. Y vamos a ver, vamos a empezar leyendo solamente los versículos 8 al 10. Dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, hablando de Jesús. Verso 10 dice: y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La Reina Valera dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas o filosofías y huecas sutilezas. ¿A qué tipo de filosofías y huecas sutilezas se refiere Pablo? Bueno, para los hermanos de Colosas, la filosofía, fíjense, se refería al gnosticismo griego, gnosticismo griego, el gnosticismo griego, o de donde viene la palabra gnosis. No sé si ustedes han oído esta palabra, gnosis. Pero Pablo descubre que esta filosofía enseñaban, fíjense, que Dios, siendo un espíritu perfecto, no podía haber venido en carne porque esto lo contaminaría con la materia del mundo. Y entonces, digamos, alguna gente había oído el evangelio y empezaron a agarrar el evangelio y empezaron a torcerlo de manera que ellos diseñaron o desarrollaron toda una filosofía que decía que Dios era tan perfecto que no podía convertirse en hombre, no podía humanizarse. Y de hecho, si leemos de nuevo las palabras de Pablo en Colosenses 1 del 19 al 22, nos damos cuenta que Pablo enfatiza que Jesús vino en forma humana, ¿sí? En Filipenses también, él dice que se hizo, ¿verdad? Se humilló haciéndose un hombre, dice, ¿qué? Que tomó un cuerpo de carne como el nuestro. Y en el versículo 14, vamos a verlo ahora en unos minutitos, menciona la cruz, fíjense, para afirmar que Jesús derramó su sangre como el Dios encarnado. La sangre de Cristo es muy importante. A veces nos sentamos acá y decimos cosas, ¿verdad? Nuestro lenguaje cristiano, ¿verdad? La sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y usamos estas cosas, pero no entendemos a veces el poder que llevan esas palabras. Y lo importante que es para nosotros mantener esas cosas, digamos, a la luz de toda conversación y de toda, digamos, de todo evangelismo, porque es importante, ¿sí? Aunque nosotros parezcamos, ¿verdad? Viejos, en inglés dice cheesy, ¿verdad? Parecemos, digamos, nuestras palabras parecen antiguas, ¿verdad? Sin embargo, ese es el lenguaje de la palabra de Dios. Y modernizar el lenguaje de la palabra de Dios es peligroso, quiero decirles. Es peligroso porque modernizar las palabras digamos, las que aparecen en la Biblia y luego, digamos, agarrar otra palabra que, digamos, que representa más o menos lo mismo, puede ser peligroso porque con ello también, al eliminar este lenguaje, entonces de igual manera eliminamos la esencia de la sana doctrina. ¿Sí? Por otro lado, las vanas o huecas sutilezas, como dice la Reina Valera, se refieren, fíjese, al misticismo judío, porque él hablaba de
filosofías y sutilezas huecas. Pero acá, cuando habla de sutilezas huecas, se refiere a un misticismo judío, el cual promovía, fíjense, las leyes dietéticas como un medio para agradar a Dios, o el mejor medio para agradar a Dios. Y ustedes saben, para el judío la dieta es muy importante, ¿no es cierto? Ellos no comen cerdo o camarones, los crustáceos que dicen, ¿verdad? Las jaivas, las deliciosas jaivas, no las comen, ni los camarones. Entonces, ¿por qué? Porque ellos enfatizan, tienen un énfasis de leyes dietéticas, ¿sí? Y entonces en la iglesia se había metido un número de personas, de líderes, de predicadores, que se llamaban ser cristianos, pero que estaban obligando a la iglesia a cambiar su dieta, ¿sí? Ahora, noten, no estamos diciendo que comamos cualquier cosa. La Biblia no está diciendo coman, ¿verdad?, lo que se les antoje, que todo les va a ir bien. No, hay también buenas dietas y malas dietas. Pero lo que la palabra de Dios no nos está diciendo es que comamos bien, ¿verdad?, como el único acto, el acto más, ¿verdad?, grandioso para adorar a Dios. Es bueno comer saludable, ¿verdad que sí? ¿Ok? Pero Dios no nos requiere comer saludablemente para poner nuestra fe en Él. Es saludable porque nos conviene, pero no porque Dios lo demanda. Y esto, de hecho, lo vamos a ver más en detalle en los versículos 16, pero hoy no tendremos tiempo para ello. Específicamente, hermanos, los colosenses estaban lidiando, fíjense, con dos polos opuestos, ¿sí? Por un lado estaban lidiando con lo que llaman docetismo. Docetismo era una filosofía que proclamaba que Jesús tuvo un cuerpo, o más bien que no tuvo un cuerpo humano real como el nuestro, ¿sí? Y por otro lado estaban lidiando con lo que le llaman serintianismo. Serintianismo es una lista de falsas doctrinas que enfatizaban que Jesús era hombre, pero fíjense, era hombre, pero no hombre como nosotros, sino un hombre totalmente espiritual, ¿sí? Entonces, por un lado decían que era imposible que Dios se hiciera humano, y por otro decían, sí se hizo humano, pero es otro tipo de humanidad. O sea, el Cristo que miraba a la gente no era un humano, sino que más bien, ¿qué es lo que estaban diciendo ellos? Que era un extraterrestre realmente, ¿sí? Que es lo que la interpretación moderna que ahora le damos a ello. Y es aquí donde los versículos 9 y 10, digamos, tienen sentido. ¿Qué dice el 9? Dice, esta versión dice, porque toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de Dios, deidades de Dios, ¿verdad?, reside corporalmente en Él, en Jesús. Dice corporalmente en Él. Y el verso 10 dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Esas palabras son de suma importancia, fíjense. Pablo nos insta a que veamos, fíjense, que abramos nuestros ojos, que no seamos ciegos o ingenuos, sino que discernamos toda la plenitud de Dios que reside en Cristo corporalmente, es decir, en su cuerpo humano. Jesús, fíjense, en su cuerpo humano no es simplemente un buen profeta, ni un poco, digamos, tampoco es un vislumbre de la gloria de Dios, sino que es Dios mismo encarnado. Jesús no fue la manifestación del Padre, aunque manifestó al Padre. No fue la manifestación, fue el Dios mismo encarnado en cuerpo. Cuando hablamos del Espíritu Santo que se manifiesta, claro, Él se manifiesta, pero el Espíritu Santo no es la manifestación de Dios, no, es una persona como el Padre, como el Hijo. Y entonces eso debe estar bastante claro para nosotros, ¿sí? Cuando venimos acá o compartimos con alguien y hablamos del Espíritu Santo, no meramente hablamos de su manifestación, aunque Él se manifiesta, pero Él no es una manifestación, Él es Dios mismo. Y Jesús también es Dios mismo encarnado, ¿sí? Encarnado en un cuerpo como el nuestro. Y la palabra dice que la deidad de Dios, toda la deidad de Dios, o sea, la plenitud de Dios residió o reside más bien en Jesús
fíjense, corporalmente, la idea, de hecho la idea en el griego, corporalmente no se refiere a un cuerpo de gente, sino se refiere específicamente al cuerpo físico de Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús anduvo en esta tierra, sí, anduvo como humano, se limitó a ser humano, 100% humano, pero también 100% Dios. Y es el misterio, ¿verdad? Que de hecho los apóstoles se preguntan, porque Jesús pudo andar, ¿verdad? Caminando, se cansaba, comía, hacía todo lo que otro ser humano hacía. Sin embargo, al mismo tiempo estaba sosteniendo todo el universo por el poder de su palabra. Y entonces no podemos minimizar a Jesús simplemente como un profeta. No, Él es Dios mismo encarnado. Y Pablo está haciendo este énfasis. Y para nosotros tal vez, ¿verdad? Pensamos, no, pues, pero sí, nosotros aceptamos eso y lo entendemos. Sí, pero resulta que una de las cosas que el mundo quiere hacer es de alguna manera convencernos de que Jesús no vino en carne. Por eso hablan acerca de Jesús, el de la historia, pero no Jesús el Dios encarnado. Si Jesús aparece en los libros de historia también, pero nunca aparece como el Hijo de Dios. Aparece, ¿verdad?, como un buen hombre nada más, un profeta, ¿sí? Y ya que la plenitud de Dios reside en el cuerpo, o sea, en su cuerpo, en el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, no nos falta nada porque hemos sido completos en Él. Si Jesús, miren, si toda la deidad de Dios, o sea, todo lo que Dios es, reside en Cristo, en su cuerpo, y nosotros dice que somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y somos parte del cuerpo de Cristo, entonces nosotros estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, son uno, y Jesús vino a representar la totalidad de Dios. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, estamos diciendo que aceptamos no solamente a Jesús como nuestro Salvador, sino aceptamos la deidad de Dios, la totalidad de Dios, que no puede ser contenida en nosotros. Lo entendemos, ¿sí? Sin embargo, en Él nosotros estamos completos. O sea, no necesitamos de otra doctrina moderna, de otro, ¿verdad?, de otra cosa que está de moda en la iglesia. No la necesitamos. ¿Sí? Y debemos entonces, por ende, o sea, por esta razón, hermanos, abrir nuestros ojos. Y cada vez que tomamos el pan, fíjense, y la copa, cada vez que venimos a Santa Cena, cuando comemos el pan y bebemos de la copa, recordamos que su sangre humana, ¿verdad?, nos ha provisto perdón. Cuando tomamos ese jugo, nos recordamos que Él nos ha provisto perdón en la cruz. Y también nos recuerda que su cuerpo nos ha dado sanidad y salvación. Ese no es un acto ligero, es un acto de gran reverencia. Cuando venimos, tomamos esa copita y comemos ese pan que simboliza, ¿verdad?, la deidad, ¿verdad?, todo lo que Dios es en nosotros, ¿sí? En ese simbolismo muy importante. Entonces, Pablo le dice que abramos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño en este mundo. A mí lo único que tienen que ir a hacer es abrir, ¿verdad?, uno de los medios de comunicación, y se dan cuenta ustedes que hay un montón de, ¿verdad?, confusiones. Y no estoy hablando de gente, vaya, cuando vienen del mundo decimos, pues sí, o sea, son gente del mundo, es fácil descartarlos. Pero el problema es cuando se llaman cristianos. Cuando se llaman cristianos es más difícil, porque hay que discernir lo que están diciendo, si realmente está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ven? Y yo sé que, ¿verdad?, a todos nos gustaría, inclusive a mí, nos gustaría que todo fuera fácil, de que nos sirvieran como vamos ¿verdad?, a un restaurante caro donde solo pagamos de hecho, hasta con la tarjeta se paga y nos sirven este plato suculento, y lo único que hacemos es agarrar el tenedor y meterlo a la boca. Eso quisiéramos, ¿verdad? Pero Dios más bien está diciendo, no, así no es la cosa. Hay que ir a sembrar los vegetales, hay que darle comida a esos animalitos, hay que destazar y hay que cortar, hay que, ¿verdad?, recoger la cosecha, y hay que cocinar. Y cuando nosotros nos sentamos, todo eso es producto, fíjense, del esfuerzo que estamos haciendo para de alguna manera reunir todos los elementos que nos proveen los alimentos. Dios, ese es el cuadro que tiene acá, ¿sí? Que nosotros, hermanos, no solamente vengamos, ¿verdad?, con nuestro tenedor,
¿sí? Mira, solo a echarnos el bocado, por así decirlo. De hecho, a lo mejor hasta solamente comer lo que queremos y nos gusta, sino más bien que de alguna manera cuando vengamos nosotros a la iglesia, vengamos leídos de la palabra de Dios. Que habramos ya orado. ¿Cuántos de nosotros salimos esta mañana? Esto no lo digo para avergonzar a nadie, pero ¿cuántos de nosotros nos levantamos hoy y dijimos: Señor, voy a ir a la iglesia y espero que tú me abras los ojos y que hables a mi corazón, ¿verdad? Que me convictes si hay algún pecado en mí, Señor, habla tú, oh Dios, yo me rindo a ti, que cuando llegue allá realmente tu Espíritu Santo esté activo, no solo en mí, sino en mis hermanos. No les voy a pedir cuántos lo hicieron esta mañana, pero más bien les voy a pedir que lo hagamos. Que cada vez que nos dirigimos a la iglesia, cada vez que nos vamos a un grupo familiar, cada vez que hacemos algo con otros hermanos, que oremos que el Espíritu Santo se derrame con conocimiento, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos dice que abramos nuestros ojos para que no seamos engañados, pero también nos dice, hermanos, que el evangelio es transformador, ¿sí? El evangelio es transformador. No vinimos a una escuela de filosofía, ¿sí? O de filosofías huecas, sino vinimos al evangelio de Jesucristo, a las buenas nuevas. Fíjense, la diferencia de la filosofía del noticismo y las sutilezas religiosas de aquel tiempo y de nuestros días es que el evangelio, hermanos, no es meramente una idea sin efecto. No venimos a sentarnos acá nada más a oír unas palabras bonitas y luego nos vamos y nos sentimos bien. No, sino que el evangelio es transformador. Debe estar cambiando nuestras vidas constantemente. Que cuando venimos, ¿verdad? Cuando abrimos nuestra Biblia, cuando vamos a un grupo familiar, cuando estamos acá sentados, que esa palabra esté penetrando allá en lo profundo, allá en las áreas donde solamente Dios puede llegar, donde no permitimos a veces entrar a otros, pero que Dios llegue e ilumine esas áreas y que nos transforme. Ese es el poder del evangelio. Veamos el versículo 11. Por eso nos dice, ¿verdad? Ahí el versículo 11 dice: también dice, en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? O sea, está usando palabras muy elegantes, ¿no? Ok, mire. Permítame explicarlo de esta manera. Los hermanos de aquel tiempo, fíjense, se estaban circuncidando por miedo a perder la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había entrado en la iglesia un grupo de hermanos que se llamaban hermanos y les estaban diciendo a ellos que tenía que circuncidarse para ser salvos. Y de hecho, una de las preguntas que estaban haciéndose: ¿y entonces las mujeres qué hacen, no? Porque la circuncisión es solo para el varón. Y entonces había esta confusión enorme. Y entonces los hermanos, por miedo a perder la salvación, estaban circuncidándose. Por eso Pablo les dice que su cuerpo, fíjense, les dice que su cuerpo contaminoso había sido quitado mediante la circuncisión de su sangre, de sus corazones. O sea, él les dice que en lugar de circuncidarse el prepucio de su piel, lo que tenían que hacer era permitir que Dios circuncidara sus corazones, porque eso es más importante. El evangelio no simplemente viene a hacer, digamos, un cambio superficial. El evangelio no simplemente viene a convencer, digamos, a la mujer voluptuosa que antes se vestía así bien, ¿verdad? Bien sugestiva, y que ahora viene hasta, ¿verdad? Hasta con, ¿verdad? Un vestido aquí tapándose hasta el cuello y mangas largas para que no se le vean sus tatuajes y yo qué sé, ¿verdad? Y faldas largas, ¿verdad? Qué bueno si eso estás haciendo tú, pero eso no lo demanda el evangelio. El evangelio empieza a trabajar de adentro para afuera. Es como el calcetín, ¿verdad? Como el calcetín. Empieza de adentro para afuera. No lo superficial, no lo de afuera. Por esa razón es que cuando compartimos nosotros el evangelio con alguien, estamos conscientes, hermanos. A veces vemos personas, ¿no es cierto? Y a veces decimos: ay, bendito Padre, sí que tienes mucho trabajo con este, ¿eh?
Porque mira cómo está, mira todos los tatuajes, mira todos los aretes, mira el pelo largo, pelo corto, o yo qué sé, ¿verdad? Porque nos dejamos, ¿verdad?, guiar por nuestros ojos, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado a usted, pero tal vez soy el único que a veces me ha pasado. Pero se me hace que a ustedes también. Vemos a alguien y decimos, ay, pero qué trabajal enorme el que tú tienes con este, ¿verdad? O viene alguien ¿verdad? Viene alguien y trae a sus hijos o trae a un miembro de la familia y decimos, ay, bendito Padre, sí que tienes mucha tarea con este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos lo de afuera. Pero Dios, ¿verdad? Dios no se ocupa tanto lo de afuera, aunque a veces lo de afuera es importante. Pero eso no es importante para la salvación, es importante tal vez para el crecimiento de la persona, ¿sí? Pero Dios empieza de adentro para afuera. Una ocasión acá que, ¿verdad?, estaban orando por una persona y era nueva la persona, por cierto. Y lo digo como a manera tal vez ¿verdad?, de aprendizaje, pero esta persona era nueva. Nunca la había visto en la iglesia. Entonces estaban orando por esta persona y esta persona venía, hermanos, de veras, traía un montón de fetiches religiosos. ¿Ok? Créanme, venía, pero miren, cadenas y pulseras y traía de todas las pulseras para que no le viniera ningún mal. Se notaba que la persona era bastante, ¿verdad?, creyente en esas cosas, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, pasó al altar y de repente veo a un grupo en el altar, quitándole todo, ¿verdad?, las alhajas y todo eso. Y yo me acerqué, me asusté y le dije, hermanos, dejen de estar haciendo eso. Los reprendí, le dije, dejen de estar así. Y le pedí disculpas a la persona, le dije, disculpa, para eso no es lo que nosotros hacemos o debemos hacer. Lo que queremos es que tú recibas a Cristo Jesús. Ahora, si Jesús después te dice que te quite esas cosas, te las quitas. Pero es el Señor que tiene que hacer el trabajo transformador. ¿Por qué? Porque el evangelio es transformador, hermanos. Y no empieza por afuera, no empieza con el cabello, no empieza, ¿verdad?, con el vestuario, ¿sí? No empieza con los aretes y los tatuajes, hermanos. Empieza con los tatuajes espirituales y todos los aretes que andan colgando el alma de la persona, que le mantienen, que le tienen, digamos, encadenado a una vieja vida, ¿sí? A una costumbre de pecado. Eso es lo que el evangelio hace. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo le está diciendo, miren, hermanos, dejen de estarse circuncidando, es una cosa del cuerpo. Jesús, cuando vino, circuncidó sus corazones, y eso es lo más importante, es lo que está diciendo él, en pocas palabras, ¿verdad? De una manera más sencilla, por así decirlo, ¿sí? Entonces vemos acá que la circuncisión del prepucio, más allá de los beneficios de la salud del varón, sí, es benéfico. Si usted, ¿verdad?, tiene sus hijos y los quiere circuncidar, hágalo, pues claro, es benéfico por la salud del varoncito. Pero eso no tiene ningún efecto transformador. Yo no conozco un niño que haya sido, digamos, circuncidado cuando era pequeño y otro que no fue circuncidado y el que fue circuncidado es más santo. Yo no conozco. Todos son igual de pecadores. ¿Ah? Conozco a personas que vinieron de una vida, y claro, la Biblia dice que vengamos y nos quedemos como estamos. Por eso Pablo le decía a aquellos que, digamos, que venían, digamos, solteros, que se quedaran solteros, y si venían viudas, que se quedaran viudas, y si venían casados, que se quedaran casados. Él les dice la exhortación es a quédense tal como vinieron a Jesús, y que Dios y que Jesús transforme, digamos, su estado, cual sea como hayan venido. ¿Sí? Y entonces, y sin embargo, ya estando en el evangelio, también la palabra nos dice, ok, quédense como estamos, pero no hagan otras cosas como las hacían en el mundo. Sí, ese es el evangelio que transforma. Transforma la manera en que pensamos referente a la vida. ¿Sí? Ya no miramos, ¿verdad?, a la hermana bonita, ¿sí?, y ya estando casado, la miramos con ojos así carnales, sino más bien como hija de Dios, y reverenciamos a Dios en nuestra relación con la hermana, ¿verdad que sí? En relación con los niños, protegemos a los niños. Una de las cosas que podemos hacer como iglesia es proteger a los niños, ¿sí?
Y por eso es importante acá, por lo menos acá en la iglesia, ¿verdad? Hablamos bastante de eso. Están los niños siendo protegidos, ¿sí? Pero eso es parte del evangelio, hermanos, que nos transforma de adentro para afuera y ahora vemos las cosas de una manera distinta y diferente. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Circuncidarse el prepucio no le hace, tal vez, ¿verdad? Es más saludable, pero no le hace un efecto, no es transformador. Si así fuera, hermanos, ya anduviéramos todos, ¿verdad? Cortados de las manos, ciegos y mancos, ¿verdad? Para dejar hacer las cosas malas que a veces nos ocurren, ¿verdad que sí? Pero el evangelio no demanda eso. El evangelio demanda una transformación interna. Fíjense que aún Moisés admite, y eso que era judío, admite que la circuncisión no tiene ningún poder transformador, porque los seres humanos somos tercos. Parece que solo yo soy, pero se me da que ustedes también son medios tercos. Sí, se miran bien guapos y bien bonitas de acá, pero medios tercos. Y Moisés sabía eso, sabía de los judíos, y por eso les dice en Deuteronomio 10:16, les dice: circunciden pues, dice, su corazón y no sean más tercos. O sea, le está hablando a gente ya circuncidada. Pero Moisés les dice: óiganme, o sea, más bien circunciden sus corazones, porque hermanos judíos, ustedes son bastante tercos. Y creo que si Moisés estuviera acá, o dijera lo mismo, ¿sí? Más tarde Moisés le da a Israel la promesa que se cumple en Jesús, ¿verdad? Más adelante dice en Deuteronomios 36, dice: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, dice, y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Noten por favor las dos promesas. Él nos promete circuncidar el corazón. ¿Por qué? Porque solamente cuando Dios llega y circuncida el corazón, o sea, le quita la carne que está colgando, ¿verdad? Y empieza a lidiar con nosotros. Y empieza a quitarnos cosas. Y a veces sentimos, ¿verdad?, el dolor. Y decimos: ay, pero Señor, ¿verdad? ¿Cómo me hiciste que perdiera esta cosa, o esta relación, o esta propiedad, o este carro, ¿verdad? Si yo lo necesito. Y a veces Dios está usando esas cosas. No que la meta de Dios sea quitarnos, sino que la meta de Dios es circuncidar el corazón. Y Él permite circunstancias difíciles en la vida a fin de que nosotros regresemos a Él y recordemos de que nuestra paz, ¿verdad? Y nuestra dependencia es de Dios, no de las cosas que tenemos. Porque tendemos a agarrarnos de las cosas, ¿verdad? De alguna manera de definir nuestra vida por medio de las cosas. Definir nuestra vida por medio del carro que tenemos. ¿Sí? Algunos, ¿verdad?, tienen sus carritos nuevos y lamentablemente tienden a definirse. Y los que tienen un carro viejo, pues lo esconden, lo van a parquear allá lejos para que no se lo vean. Todavía sí, eso es definir la vida por medio de cosas. Hay hermanos que, ¿verdad?, que Dios les ha bendecido y tienen sus apartamentos o sus casas muy bonitas con buenos muebles y cuanta cosa, y pues les gusta invitar a la gente, ¿verdad? Qué bonito, qué bueno, ¿verdad? Aunque quién sabe si más bien sea el banco quien es el dueño, ¿verdad? Porque le pusieron la tarjeta, pero eso es otra conversación aparte. Pero en todo caso, ¿verdad? Pero hay hermanos que no invitan a sus apartamentos y a sus casas porque no tienen ni sofá. Y se sienten menos. Se sienten diminutos, se sienten cuando oyen de las bendiciones de otros, dicen: ay, pero miren qué feo mi apartamento, miren, yo no tengo esos muebles, no tengo esos platos, no tengo ese carro. Entonces empezamos a definir nuestra vida por medio de cosas. ¿Se dan cuenta? Y entonces, por eso es que Moisés dice, ¿verdad? Dios le tiene que circuncidar el corazón. Y no solamente el corazón de ustedes, sino también los de sus hijos. Para que ames al Señor con todo tu corazón y toda tu alma. O sea, miren, no hay manera de amar a Dios a menos que estemos dispuestos a que Dios nos quite todo.
Eso es duro de oírlo. Que algunos están pensándola bien, a ver si. No es que, de nuevo, reitero, la meta de Dios no es quitarnos las cosas. La meta de Dios es prosperarnos y bendecirnos. Pero a veces la misma bendición puede ser un tropiezo en nuestra vida. Nos agarramos a esas cosas. Antes, cuando no teníamos nada, y veníamos, ¿verdad?, con la playera toda rota, pero ahí veníamos al culto y veníamos a alabar al Señor. Y ahora que tenemos, ¿verdad?, que el closet está bien obeso, ¿verdad?, tenemos tanta ropa, ¿verdad?, y estamos buscando y buscamos, y venimos hasta después, ya después de los diezmos para, ¿verdad? Las cosas a veces sirven de piedra de tropiezo, ¿me entienden? Y Pablo tiene esto en mente. Él dice: no dejen que estas cosas sean de tropiezo. Por eso Dios quiere circuncidar más bien el corazón. Dios está, ¿verdad?, el evangelio transformador empieza de adentro para afuera, desde el corazón, ¿verdad?, desde nuestra terquedad. Gloria a Dios por ellos, sí. Démosle un aplauso al Señor por ellos, sí. Él quiere cambiar el corazón. Uno de los resultados de ser circuncidados en Cristo es que Dios remueve la ponzoña del pecado. O sea, ya no pecamos felices. Bueno, no es que antes éramos felices, ¿verdad? Pero para el Hijo de Dios ya no es fácil pecar así por así, porque el Espíritu Santo le está diciendo: oye, ve, no lo hagas, no lo hagas, Pancha, no lo hagas. ¿Ah? Y esto, fíjense, se refiere al nuevo nacimiento, a que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, de que hemos nacido de nuevo adentro, ¿sí? Una forma en que manifestamos que estamos comprometidos con Cristo es por medio del bautismo, y por eso Pablo lo menciona. Miren el versículo 12. Dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, y que lo resucitó de entre los muertos. De nuevo, unas palabras tan elegantes, ¿no? Pero Pablo está tratando de comunicarlo de una manera no solamente elocuente, pero concisa y concreta. Para el judío, fíjense, la circuncisión representa reconocer que pertenece a un pueblo especial, escogido y distinto de los demás, que son hijos de Abraham. De hecho, el judío eso dice, es hijo de Abraham. ¿Se acuerdan que eso es lo que le decían a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham, decían. Y hoy día todavía el judío reconoce de que es un pueblo especial y apartado y escogido, y que son hijos de Abraham, ¿sí? Para ellos, eso es lo que significa. Y para el cristiano, fíjense, este mismo simbolismo se cumple en el bautismo, solo que con un efecto transformador que cambia el ser. A diferencia de la circuncisión, esa no cambia. Pero cuando nosotros escogemos ser bautizados, ese simbolismo es transformador. Miren, es más, yo les puedo asegurar a ustedes, y porque no solo mi experiencia me lo dice, sino también otros han afirmado lo mismo, y es que una persona que se bautiza es una persona que se ausenta menos de la iglesia, que está más activa, que está más enganchada con la palabra, pero también con la iglesia. Y por eso es que algunas personas evitan ese paso. ¿Por qué? Porque el bautismo no es que el bautismo transforme, es que la fe que lleva al bautismo sí transforma. Noten que el bautismo es la decisión de morir al viejo yo. Pero este bautismo, fíjense, el bautismo en sí no nos transforma. Es como, ¿verdad?, mantenerme este anillo de casado no me transforma. O cuando me lo pongo, entonces dejo de engañar a mi esposa. Ya no tengo ninguna tendencia pecadora. No, son simbolismos. Estos simbolismos, digamos, no transforman en sí. El anillo no me transforma. Lo que transforma el ser, ¿verdad?, ¿verdad?, es lo que Pablo menciona ahí. El poder de la resurrección opera, miren, por la fe en la acción del poder de Dios. Ahí están sus Biblias. Por lo menos eso es lo que dice esta versión. Dice que ¿verdad?, opera por la fe en la acción del poder de Dios. O sea, nosotros creemos cuando bajamos a las aguas de que el poder de Dios
que nos lleva a nosotros a cada paso, a la acción, ¿sí? Al bautismo. El poder de Dios en acción es lo que nos transforma, ¿sí? No meramente el acto. El acto es sumamente importante. Es más bien lo que está sucediendo por medio de lo invisible en el corazón de la persona. Una persona que nace de nuevo empieza a crecer en Cristo, como un niño, como un bebé. Yo nunca he visto a un niño que se quede bebito. Aunque sea un niño especial y enfermito, no, los niños todos crecen. Una persona que nace de nuevo empieza a crecer en Cristo y deja de ser terca en su propia opinión. Sí, o así debe ser. A ver, evalúate tú, mi hermano, mi hermana. Porque desde que viniste a Cristo ya debe haber por lo menos aunque sea en kindergarten deberías estar. ¿Sí? Y no en daycare, no en la sala cuna. Una persona que viene a Cristo se vuelve humilde y obediente. Acepta la corrección y acepta que se le guíe cuando está errada y acepta el consejo también. ¿Sí? Empieza a amar a los que antes odiaba, fíjense, y empieza a perdonar a los que antes le hicieron daño. Ya no se siente bien estar odiando, ya no se siente bien, ¿verdad? Ya no perdonar. Hay algo en el corazón de la persona. ¿Por qué? Por el nuevo nacimiento, ¿sí? Y ya no acostumbra a pecar, sino que opta, fíjense, por imitar a Cristo en sus palabras, en sus acciones y en sus actitudes, por la fe en la acción del poder de Dios. O sea, confiando, teniendo fe en que en cada uno de esos actos el poder de Dios está actuando a través de esa persona, dentro y a través, ¿sí? No es un crecimiento por pura voluntad, como algunos, ¿verdad? En enero todos están haciendo promesas de nuevas dietas y ir al gimnasio. Miren, yo voy al gym, ¿verdad? Voy al gym, y en enero todas las clases están llenas. Cuesta meterse a una clase. Ahí está un montón de gente haciendo ejercicio, ¿verdad? Y en enero, ya en febrero, ya, ¿verdad? En marzo, en abril, ni la sombra. Ya en abril, todos los que somos fieles tenemos espacio. Y los otros todavía siguen pagando su membresía y nosotros disfrutando, ¿verdad? ¿Sí? No es un crecimiento por voluntad propia, sino un crecimiento por el gran poder de Dios. No es que yo lo puedo hacer, sino más bien, Cristo, tú lo puedes hacer en mí, a través de mí. Ayúdame a hacer esto. Oh Señor, dame la fuerza y la voluntad tuya para poder, Señor, no solamente decir no al pecado, pero sí a tu voluntad. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, no es la voluntad propia humana. No se puede, hermanos. Inténtelo, usted se va a dar cuenta. Es más, algunos yo estoy, ¿verdad? Estoy seguro que algunos lo han intentado. Escogemos no pecar porque tenemos el Espíritu Santo para girar nuestra voluntad y nuestros deseos de regreso a Dios. Es el Espíritu Santo que nos dice: oye, María, no seas terquita, Pancho. Oye, Pancho, te estoy diciendo, Mario, y ponle tu nombre ahí. Es el Espíritu Santo que te está diciendo: no seas terco, ¿sí? Gírate de regreso a Cristo Jesús. Él tiene todo poder. Nos alimentamos, ¿verdad? Ya no alimentamos, hermanos, como dice Romanos, ya no alimentamos las lujurias de la carne. No le hacemos, ¿verdad? No reservamos ese espacio para las lujurias de la carne. Tampoco andamos buscando una experiencia de poder trascendental para comprobar que Dios existe, porque algunos quieren, ¿verdad? Quieren experimentar a Dios de una manera poderosa. Y no estoy diciendo que eso es anormal. No, Dios es poderoso. Pero algunas personas quieren ver a Dios, digamos, de una manera trascendental, más allá de lo que Dios permite. Y por eso a veces se van a que le lean la mano, ¿sí? Más cuando la andan bien sucia. Híjole, no sé qué le dirá la mujer, ¿no? O visitar a los mediums, ¿sí? O que le lean las cartas, o leer el horóscopo, ¿sí? O tirarle los arroces chinos, o poner ajos en la puerta, o colgar espuelas de caballo en la pared, o jugar la ouija, en fin. El que ha recibido a Cristo Jesús no necesita eso.
A ver, codere al que está a la par suya, dígale, me está hablando a mí el pastor, dígale. ¿Sí? No tenemos que andar detrás de estas cosas, hermanos. No son necesarias, porque el gran poder de Dios es suficiente para nosotros. Gloria a Dios en Jesucristo, es suficiente para nosotros. No necesitamos otras cosas. Entonces debemos abrir los ojos, ¿verdad? En contra de los engaños y aferrarnos al Evangelio de Cristo. Pero por último, y con esto voy a concluir, es que, hermanos, miren, Cristo nos dio vida en la cruz. Y esto es muy importante recordar. Cristo nos dio vida en la cruz. Veamos el versículo, los versículos 13 al 15, por favor. Esta versión dice: y cuando ustedes estaban muertos en delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos, dice, perdonado todos. ¿Cuántos? Dice esta versión. Todos los delitos, dice, o todos los pecados, dice otra versión. El 14 dice: habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Qué palabras tan lindas. O sea, una persona, miren, una persona enferma necesita un médico, ¿verdad? Pero una persona muerta necesita un salvador. Aquel que está muerto en sus delitos y pecados necesita un salvador, no un médico. No el psicólogo que le haga, ¿verdad? Que le haga un montón de cosas. No que alguien le hipnotice a ver si cambia su forma mala de vivir. No, necesita a un salvador que le resucite de entre los muertos, porque está muerto sin Cristo. No tiene vida adentro. Por medio de la cruz de Cristo, ¿verdad? Por medio de la cruz de Cristo Dios nos perdona. Pero noten, por favor, eso no es suficiente. Que Dios nos perdone no es suficiente. Por medio de la cruz de Cristo Dios cancela la deuda que teníamos con Él por razón de nuestros pecados. Pero eso no es suficiente. Aunque es incluido, pero no es suficiente. Por medio de la cruz de Cristo Dios nos libra de la condenación del diablo, pero eso no es suficiente. Y yo pregunto, ¿qué es suficiente? Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, y en la terquedad de nuestro corazón, Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús para la gloria del Padre. Eso es suficiente. Cuando Dios nos da vida, cuando estamos muertos en delitos y pecados, y Él nos levanta de entre los muertos para glorificarse. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para el más vil pecador. El sacrificio de la cruz, de Cristo en la cruz, es suficiente para el más tímido que hoy piensa que Dios no le puede perdonar. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para el que ha vivido una buena vida, para quien nunca ha matado a nadie, para quien no roba, pero en todo caso está muerto todavía de sus delitos y pecados, porque le hace falta Cristo.